El 3 de enero de 2014, uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana, desapareció abruptamente de la pantalla chica. No fue un final natural. No fue el cierre de una historia. Fue una salida que nadie terminó de explicar del todo bien, y que dejó más preguntas que respuestas flotando en el aire del espectáculo nacional. Pedro Fernández, el hombre que había construido una carrera de más de 3 décadas sobre la base del talento, la música ranchera y una imagen de hombre de pueblo, abandonó la telenovela hasta el fin del mundo en plena grabación. La versión oficial habló de causas de salud. Pero detrás de esa versión oficial había otra historia. Una que el propio Pedro terminaría admitiendo, casi sin querer, en sus propias palabras. Estas son las 4 revelaciones que vas a descubrir hoy. ¿Qué motivó realmente la salida de Pedro Fernández de la telenovela? ¿Cuáles fueron las presiones externas que pudieron haber influido en la decisión? ¿Qué impacto tuvieron los conflictos personales en su vida profesional? ¿Qué decisiones clave y personales lo llevaron a abandonar la telenovela? Y lo más inquietante es que nadie lo contó igual, porque mientras unos hablaban de enfermedad, otros hablaban de celos. Mientras unos defendían a su esposa, otros señalaban un patrón de control que llevaba años construyéndose en silencio, lejos de los escenarios y de las cámaras. Si cierras este video ahora, jamás vas a saber lo que realmente pasó. Pero para entender esto, primero hay que entender la historia de Pedro Fernández. No empieza en los estudios de Televisa ni en los escenarios abarrotados de América Latina. Empieza en Guadalajara, Jalisco, el 28 de septiembre de 1969, en el seno de una familia que conoció la precariedad de cerca. Su nombre real es José Martín Cuevas Cobb. Un nombre sencillo, de barrio, de gente trabajadora, o un nombre que eventualmente quedaría oculto detrás de uno artístico construido para rendir homenaje a 2 de los más grandes de la música vernácula mexicana, Pedro Infante y Vicente Fernández. Desde muy pequeño, Pedro demostró un carácter que no era común en un niño de su edad. La vida le puso a prueba temprano. Un día, cuando era todavía muy chico, su padre fue embargado. Llegaron a la casa y se llevaron prácticamente todo. Los muebles, los enseres, o lo que había costado años de trabajo acumular. Se llevaron casi todo, con una excepción, una guitarra, y Pedro Fernández se aferró a esa guitarra como si en ella estuviera depositado todo el futuro que aún no podía ver. No la dejó ir. Y con esa guitarra le cantaba a sus hermanos en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de un hogar que había sido golpeado por las circunstancias, pero que seguía de pie gracias a ese tipo de gestos pequeños y enormes al mismo tiempo. Esa imagen, la del niño que abraza una guitarra mientras todo lo demás se va, dice mucho sobre el hombre en el que Pedro Fernández se convertiría. Dice mucho sobre su terquedad, sobre su apego a lo que considera suyo, sobre su incapacidad para soltar aquello que le da identidad. Y dice también algo sobre sus contradicciones, porque Pedro Fernández nunca fue solo un artista. Desde el principio, fue también un personaje construido sobre tensiones que no siempre eran visibles desde afuera. A los 12 años ya era una estrella. Su carrera internacional despegó con la película La Niña de la Mochila Azul en 1979, y con el álbum del mismo nombre. Un niño con voz de adulto, con presencia escénica natural, con un carisma que la cámara no podía ignorar. Siguieron películas como Amigo, El Oreja Rasgada, Mamá Solita, y la secuela de La Niña de la Mochila Azul. Todo eso antes de cumplir los 13 años. Piénsalo un momento. A los 12 años, Pedro Fernández ya tenía más kilometraje artístico que muchos adultos. Ya había viajado, ya había grabado, ya había enfrentado el escrutinio público. Ya sabía lo que era que la gente te mirara, te juzgara, te siguiera. ¿Qué le hace eso a un niño? ¿Qué le hace crecer tan rápido, tan expuesto, tan rodeado de adultos que toman decisiones sobre tu imagen, tu voz, tu carrera?
Hay algo en esa infancia adelantada que es importante no perder de vista. O porque Pedro Fernández nunca tuvo la adolescencia normal que tienen los chicos de su generación. Mientras otros jugaban en la calle o descubrían el mundo a su propio ritmo, él ya estaba construyendo una carrera internacional. Ya estaba respondiendo a entrevistas. Ya estaba siendo moldeado por una industria que lo necesitaba sonriente, disponible, perfecto. Y ese molde, una vez puesto, es muy difícil de quitarse. La conexión con Vicente Fernández es uno de los capítulos más emotivos de toda su historia, y también uno de los que mejor ilustran cómo fue construyéndose su identidad artística sobre una base de admiración, deuda y necesidad de aprobación. La historia, según el propio Pedro, comenzó en Tlaquepaque. Él cantaba ese día en un evento local cuando un señor se acercó y preguntó si podía llevarse a ese niño de tan poca estatura pero tan grande voz. Era apenas un chico, cuenta el propio Pedro. Pero su canto ya era capaz de detener a la gente en seco. La historia llegó a Vicente Fernández. El rey del rancho escuchó a Pedro cantar en un camerino. Le entonó una canción. Y Vicente Fernández, uno de los hombres más estoicos y contenidos del espectáculo mexicano, empezó a llorar. Eso no es un detalle menor. Vicente Fernández no era conocido por su sentimentalismo público. Era conocido por su exigencia, por su criterio, por un estándar artístico que muy pocos podían alcanzar. Y sin embargo, ese niño lo hizo llorar. Pocos meses después, Vicente Fernández lo presentó a los ejecutivos más importantes de CBS en México. Pedro fue contratado. Grabó su primer álbum. Se mudó a la Ciudad de México siendo apenas un adolescente. Un niño de Guadalajara, arrancado de su entorno, depositado en la ciudad más grande del mundo hispanohablante, con el peso de las expectativas de toda una industria sobre los hombros, y sin una red de seguridad real, sin la estructura de una familia unida alrededor de él. Solo, en el fondo, con su talento y con el nombre que alguien más le había construido. Cuánto de lo que vendría después tiene sus raíces en esa soledad temprana. Los años de formación de Pedro Fernández son un ejercicio de supervivencia artística constante. No fue un camino recto ni fácil. Fue un camino lleno de decisiones difíciles, de presiones de la industria, de momentos en que tuvo que elegir entre lo que le pedían y lo que él quería hacer. En sus años de adolescencia, incursionó en la música pop. Grabó temas como Maniquí, Coqueta, Muñeca de ojos de miel, Delincuente. Era la moda, era lo que vendía, y Pedro tenía la versatilidad para moverse entre géneros. A los 18 años grabó en español el éxito del grupo sueco ABBA, y también una versión del tema del grupo británico One. Grabó un disco con canciones de Juan Gabriel titulado Querida, con dueto junto a la cantante Karina de Venezuela. Pero en toda esa etapa pop, había una tensión de fondo. Pedro Fernández no era un artista pop en su corazón. Sus raíces eran rancheras, su alma estaba en Guadalajara, en la música de su tierra, en los corridos y las rancheras que le había cantado a sus hermanos con aquella guitarra que no dejó ir el día del embargo. Y esa tensión entre lo que el mercado pedía y lo que él quería hacer llegó a un punto de quiebre en 1990. Y su disquera le dio un ultimátum. Si quería seguir grabando, tenía que abandonar la música ranchera, dejarla completamente. No era una sugerencia, era una condición. Pedro Fernández se negó. 3 años sin grabar material nuevo. 3 años de silencio discográfico. 3 años en los que podría haber cedido, haber firmado lo que le pedían y haber seguido adelante. Pero no lo hizo. Esa negativa dice todo sobre el tipo de hombre que era Pedro Fernández. Terco. Comprometido con su identidad artística hasta las últimas consecuencias. Dispuesto a pagar el precio de no doblegarse, pero también dispuesto a pelear en sus propios términos, incluso cuando esa pelea le costara. En 1993, Polygram le abrió las puertas, y Pedro Fernández regresó a la música ranchera con todo. No volvió disculpándose, ni volvió a medias. Volvió como si los 3 años de silencio,
hubieran sido combustible acumulado esperando el momento de encenderse. El álbum Mi forma de sentir, lanzado en 1994, fue un fenómeno. Disco de platino en México, doble platino en Estados Unidos, Venezuela, Chile y casi toda Centroamérica. El tema que le daba nombre al álbum sonó en todo el continente americano y en Europa. Pedro Fernández había apostado todo por la música que lo definía, y la apuesta le había salido bien. Ese mismo año también quedó demostrado su talento como compositor. El tema Si te vas, incluido en ese álbum, fue posteriormente grabado por Marc Anthony, uno de los cantantes de salsa más exitosos del mundo. Cuando un artista de esa talla toma una canción tuya y la convierte en éxito internacional, eso te dice algo sobre tu nivel como compositor. Te dice que no eres solo un intérprete, que tienes algo que los demás quieren. En 1995, el siguiente álbum siguió acumulando reconocimientos internacionales. Bryan Adams le envió felicitaciones por su versión de La mujer que amas, tema compuesto originalmente para la película Don Juan de Marco, o platinos y oros en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Pedro Fernández se había convertido en algo que muy pocos artistas mexicanos de su generación lograron ser. Un ídolo continental con raíces profundamente locales. Y sin embargo, en medio de todo ese éxito profesional, su vida personal seguía construyéndose en las sombras, lejos de los reflectores, con una intensidad que pocos conocían. Hay algo que es importante entender sobre Pedro Fernández como figura pública, y es que siempre hubo una parte de él que permaneció deliberadamente oculta. No era el artista que ventiló su vida en los medios. No era el tipo que buscaba las cámaras para hablar de sus relaciones, de sus conflictos, de sus decisiones personales. Esa reserva, esa discreción, también tiene su doble filo. Porque cuando alguien guarda tanto, cuando alguien controla tan cuidadosamente lo que el mundo ve de él, los momentos en que la verdad se filtra hacia afuera, tienen un peso especial. Tienen una densidad diferente. Dicen mucho más de lo que parecen decir a primera vista. En 1997, Pedro Fernández grabó su homenaje a José Alfredo Jiménez. Un disco completo dedicado al hombre que muchos consideran el compositor más grande de la música mexicana. Un disco que según el propio Pedro era un orgullo, una deuda saldada con alguien a quien admiraba profundamente. Temas como Despacito, Tú y las nubes, Un mundo raro, Si nos dejan, El último trago, Caminos de Guanajuato. Y porque es importante este disco en la historia que estamos contando. Porque habla de la sensibilidad profunda de un hombre, que no siempre mostraba esa sensibilidad en público. Porque José Alfredo Jiménez escribía sobre el amor, sobre la pérdida, sobre los celos, sobre la posesión, sobre el dolor de amar a alguien que te destruye. Y Pedro Fernández no solo interpretaba esas canciones, las habitaba. Hay cantantes que cantan letras, y hay cantantes que viven lo que cantan. A Pedro Fernández siempre pareció pertenecer a la segunda categoría. 1998 fue el año en que Pedro Fernández dejó de ser simplemente un artista exitoso y se convirtió en un personaje. En una leyenda viva de la música vernácula mexicana. El álbum Yo el Aventurero lo cambió todo. El tema que le daba nombre se convirtió en una especie de himno personal, en una carta de presentación que resonaba en cualquier lugar donde se presentara. Abarrotó recintos. El público lo cantaba con él. Le gritaban el aventurero desde las butacas antes de que terminara el primer verso. Fue también en esa época cuando empezó a usar la ruana, esa manta característica de las tierras de clima frío, que se convirtió en parte indisoluble de su imagen escénica. Un elemento visual que lo diferenciaba, que lo hacía reconocible de lejos, que hablaba de un origen, de una pertenencia a la tierra. El aventurero de América, así lo llamaban. Pero detrás del aventurero en el escenario, había un hombre que construía su vida privada con la misma intensidad que construía su carrera pública. Y esa vida privada, al igual que la profesional,
estaba llena de tensiones que no siempre encontraban una salida sana. ¿Qué pasa cuando un hombre acostumbrado a controlar su imagen pública enfrenta situaciones en las que no puede controlar lo que pasa a su alrededor? ¿Qué pasa cuando el orden que construiste con tanto esfuerzo empieza a mostrar fisuras? Para el año 2002, sí, Pedro Fernández era ya una institución. No solo grababa sus propios álbumes. Cantaba el himno nacional en peleas de boxeo de Julio César Chávez. Cantaba en partidos de la Selección Nacional de México. Estaba presente en Televisa para los temas de telenovelas. Era la voz de las grandes ocasiones. El artista al que se llamaba cuando se necesitaba alguien que representara algo más que talento. Alguien que representara un momento, una emoción colectiva. Ese mismo año cambió su residencia a Monterrey, Nuevo León. Un movimiento que en el mundo del espectáculo siempre tiene su lectura. Alejarse del centro de gravedad de la industria, que en México es la Ciudad de México, no es una decisión menor. Es una declaración. Es una forma de poner distancia entre tú y el ruido. Y Pedro Fernández, en ese momento, parecía necesitar distancia del ruido. Su vida familiar iba tomando una forma que él protegía celosamente. Su hija Karina ya estaba en su vida. Y Pedro hablaba de ella con un orgullo que trascendía lo artístico. No era solo el padre orgulloso del talento de su hija, aunque también lo era. Era algo más profundo. Era el hombre que había crecido en la precariedad y que había construido algo, una familia, un apellido artístico, una herencia, que quería proteger a toda costa. En 2002, el álbum De Corazón incluyó un tema dedicado a papás divorciados o separados. Adulto con su hija Gema. El título mismo, con el nombre de su hija, era una ventana abierta hacia una vida interior que pocas veces mostraba en público. Pedro Fernández hablaba de sus emociones a través de las canciones. No en las entrevistas, no en los programas de chismes, en las canciones. Los años siguientes fueron de consolidación. El álbum Escúchame en 2005. El disco Dime mi amor en 2007, que con el tema Amiga por favor lo colocó en la cúspide de su carrera. La colaboración con David Bisbal en Sana mi herida, interpretada en el Auditorio Nacional en su 30º aniversario artístico, con una ovación que decía todo sobre el lugar que Pedro Fernández ocupaba en el imaginario colectivo mexicano. En 2007 también ocurrió algo que pocos notaron en ese momento, pero que en retrospectiva tiene un peso enorme. La hija de Pedro Fernández, Karina, debutó como compositora. El tema Extraño tu mirar, incluido en ese disco, era suyo. Pedro lo grabó y lo puso en un álbum que llegaba a millones de personas. Era un gesto de amor paternal, pero también era algo más. Era Pedro Fernández construyendo un legado familiar, tejiendo vínculos entre su carrera pública y su vida privada, de una manera que le resultara completamente controlable. Porque eso es lo que Pedro Fernández siempre intentó hacer. Controlar la narrativa. Decidir qué del mundo privado llegaba al mundo público, y en qué forma llegaba. Decidir qué mostraba y qué guardaba. Ese instinto de control, aplicado a la carrera, le dio resultados extraordinarios. Pero aplicado a la vida personal, empezaba a generar una dinámica muy diferente. En 2009, el álbum Amarte a la Antigua volvió a incluir canciones de Karina Fernández. El vínculo entre padre e hija como colaboradores artísticos se había consolidado. Pedro hablaba de su hija con una ternura y un orgullo que eran evidentemente genuinos. Pero ese mismo año, o en los años cercanos, la historia de Karina tomó un giro que sacaría a la luz algo que Pedro Fernández claramente no tenía ningún deseo de que saliera a la luz. El ex yerno de Pedro Fernández, un joven de 28 años, comenzaría a hablar públicamente sobre lo que había vivido durante su relación con la hija del cantante. Y lo que dijo no pintaba un cuadro amable. Según este joven, él y Karina se conocieron en Texas. Se enamoraron. Se casaron en México en marzo de 2014. A él describía el noviazgo como algo lleno de amor y confianza. Pero también describía algo más,
algo que empezó a crecer dentro de esa relación y que terminaría destruyéndola. La intervención constante de los suegros, de Pedro Fernández y de su esposa. Según el ex yerno, los padres de Karina se involucraban de manera continua en las decisiones de la pareja. El punto de ruptura, según su relato, llegó por algo que desde afuera puede sonar trivial, pero que dentro de una relación cargada de tensiones acumuladas, puede ser la gota que derrama el vaso. Él no les había comprado almejas a sus suegros. Pero el exyerno señalaba algo más importante. Decía que el problema principal no era Pedro. El problema era su esposa. Era la esposa de Pedro Fernández, quien ejercía una influencia tan determinante, tan constante, tan omnipresente en la vida de su hija, hasta que la relación de Karina con su marido no pudo sostenerse. La pareja se separó a 4 meses de la boda, cuando Karina ya estaba embarazada. Y ese bebé, nacido de ese matrimonio roto, se convirtió en el centro de una disputa dolorosa. El ex yerno decía que durante casi 14 meses no había podido conocer a su hijo, que había querido conocerlo desde el momento en que nació, que no se lo habían permitido. Yo creo que el problema no era él, sino su esposa. Esas palabras, dichas por alguien que vivió esa historia desde adentro, tendrían un eco extraño cuando se pusieran junto a las propias palabras de Pedro Fernández sobre su vida matrimonial. Porque Pedro Fernández, en algún momento de sus declaraciones públicas, dijo algo que nadie esperaba escucharle decir. Lo dijo de una manera casi casual, casi como si no tuviera importancia, pero tenía toda la importancia del mundo. Habló de los encontronazos con su esposa. Habló de las cosas difíciles que habían vivido juntos. Y luego, con esa mezcla de humor y confesión que a veces usan los hombres cuando no quieren que algo suene tan grave como en realidad es, dijo que en alguna ocasión su esposa lo había corrido de la casa. Lo corrió de la casa. El aventurero de América. El hombre que había llenado el Auditorio Nacional. El cantante que había hecho llorar a Vicente Fernández. El artista que había dicho no a su disquera y aguantado 3 años de silencio antes de doblegarse. Ese hombre había sido corrido de su propia casa por su esposa. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo se reconcilia esa imagen con la del personaje público que todos conocían? Pedro lo decía casi riéndose, casi quitándole hierro, casi convirtiendo lo que era una declaración enormemente reveladora en una anécdota de pareja. Pero la anécdota estaba ahí. Las palabras estaban dichas. Y las palabras no se pueden recoger. Hemos tenido nuestros encontronazos. Ha habido cosas interesantes. Al final creo que todo esto se ha salvado por el gran amor, por la comunicación. El gran amor. La comunicación. Las palabras correctas para describir un matrimonio sano, funcionando, superando sus dificultades. Pero debajo de esas palabras correctas, había una realidad más compleja, con una realidad en la que los encontronazos eran suficientemente serios como para llegar a que uno de los dos terminara durmiendo fuera de su casa. Y entonces llegamos al 27 de octubre de 2014. Hasta el fin del mundo era una telenovela de Televisa. Pedro Fernández la protagonizaba junto a Marjorie de Sousa. Una producción importante, con altas expectativas, con un reparto de primer nivel. Marjorie de Sousa no era una actriz cualquiera. Era una mujer de presencia extraordinaria, de belleza que la cámara magnificaba, de un carisma que en el set de grabación generaba una energía particular. Trabajar junto a ella significaba compartir escenas cargadas, dinámicas de pareja que requerían cercanía, complicidad, una química que el público tenía que creer. Y al parecer, la esposa de Pedro Fernández creía demasiado en esa química. El anuncio oficial del 27 de octubre fue por causas de salud. Esa fue la versión que salió primero. O la versión que Televisa y el entorno de Pedro pusieron en circulación. Causas de salud. Una explicación que no abre puertas, que no genera seguimiento, que cierra la conversación antes de que empiece. Pero la otra versión, la que circuló con la misma fuerza que la oficial, hablaba de algo completamente diferente. Hablaba de los celos de su esposa,
de que la forma en que Marjorie de Souza interactuaba con Pedro Fernández, dentro del trabajo, dentro del set, dentro de las escenas que eran simplemente su trabajo como actores, era demasiado para ella. Y la esposa de Pedro habría dado el ultimátum, o la telenovela, o el matrimonio. Pedro Fernández eligió el matrimonio. ¿O realmente fue una elección? ¿O fue una rendición? Aquí es donde la historia de Pedro Fernández adquiere su dimensión más compleja y más humana. Porque hay dos maneras de leer lo que pasó en octubre de 2014. Dos lecturas que dicen cosas muy diferentes sobre el hombre que Pedro Fernández era en ese momento de su vida. La primera lectura es la del hombre que ama a su esposa. La del hombre que, cuando se enfrenta a una disyuntiva real entre su carrera y su matrimonio, elige su matrimonio. La del hombre que sabe que los proyectos pasan, que las telenovelas terminan, que los contratos se firman y se terminan, pero que un matrimonio, una familia, un hogar, es algo que no se puede reponer. Bajo esta lectura, Pedro Fernández tomó una decisión difícil pero honesta. Puso primero lo que más importaba. La segunda lectura es más incómoda. Es la del hombre que ya llevaba años viviendo bajo una dinámica de control en su vida doméstica, que había sido corrido de su propia casa, que había visto cómo la influencia de su esposa había contribuido a romper el matrimonio de su hija, que tenía un patrón establecido de ceder ante las demandas emocionales de una mujer que, según quienes la conocían de cerca, ejercía un poder considerable sobre las decisiones familiares. Bajo esta segunda lectura, la salida de la telenovela no fue una elección libre. Fue la continuación de un patrón que llevaba mucho tiempo desarrollándose. Y la verdad, como casi siempre ocurre en la vida real, probablemente estaba en algún punto entre las dos lecturas. Pero el escándalo de la telenovela no fue el único que rodeó la figura de Pedro Fernández en esos años. Hubo otro episodio que también iluminaba, desde un ángulo diferente, las tensiones familiares que siempre habían existido alrededor de él. El día de su boda con Rebeca, se dijo que Pedro Fernández no dejó entrar a su hermano Gerardo Fernández. Eso en sí mismo ya es una declaración fuertísima. No invitar a tu hermano a tu boda. No dejarle entrar cuando se presenta. Es un gesto que habla de una ruptura profunda, de una herida que no ha cicatrizado, como de algo que fue demasiado grave para ser perdonado en el contexto de un día que se supone debe ser de celebración y familia. ¿Y cuál era la razón de esa ruptura entre Pedro y su hermano Gerardo? La que circulaba era de las que dejan marca. El hermano de Pedro habría regado el rumor de que él no era su hermano sino su padre, basándose en declaraciones de una exnovia. Si eso es verdad o no, es una cuestión que Pedro Fernández nunca aclaró públicamente con detalle. Pero el hecho de que en el día de su boda, en el momento que debería ser uno de los más felices de su vida, Pedro Fernández estuviera cargando el peso de esa historia familiar, esa acusación, ese quiebre, dice mucho sobre la complejidad de su mundo privado. El hombre que el público veía en el escenario, ese aventurero carismático y sonriente, llevaba dentro una historia familiar llena de grietas. Y esas grietas no se veían desde las butacas del Auditorio Nacional. Hay una pregunta que es imposible no hacerse después de recorrer toda esta historia. ¿Qué tan libre era Pedro Fernández en su propia vida? No en su carrera. En su carrera, Pedro Fernández demostró repetidamente que era un hombre de convicciones, que era capaz de decir no a su disquera y aguantar 3 años de silencio, que era capaz de elegir su género musical sobre la comodidad económica, que era capaz de construir algo propio, auténtico, con identidad. Pero en su vida personal, el cuadro era diferente. Los episodios que fueron saliendo a la luz, de manera fragmentada, a lo largo de los años, dibujaban a un hombre que en el espacio doméstico operaba bajo una dinámica que no siempre era la de quien tiene el control. Fue corrido de su casa por su esposa. Esas son sus propias palabras. Su exyerno señalaba que la influencia de la esposa de Pedro había sido determinante en la ruptura del matrimonio de su hija. Su hermano no pudo entrar a su boda. Y en octubre de 2014, abandona una producción televisiva importante en pleno rodaje.
Estos no son hechos inconexos. Son partes de un mismo patrón. Son momentos en los que la vida privada de Pedro Fernández irrumpía en su vida pública de manera que él claramente habría preferido evitar. El hombre que controlaba su imagen con tanto cuidado, que decidía qué mostraba y qué guardaba, que había construido una carrera de más de 3 décadas sobre la base de una disciplina extraordinaria. Ese hombre, o no, en los asuntos del corazón, en los asuntos de familia, operaba de manera diferente. ¿Será que la misma persona que en el escenario era el aventurero de América, en su casa era simplemente un hombre que amaba a su familia y que haría lo que fuera necesario para mantenerla unida? Incluso si eso significaba pagar precios que desde afuera parecían demasiado altos. En enero de 2015, apenas 3 meses después de su salida de Hasta el fin del mundo, mi Pedro Fernández fue anunciado como coach del reality show La Voz Kids de Telemundo, junto a la española Natalia Jiménez y al puertorriqueño Daddy Yankee. La noticia fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. Pedro seguía ahí, seguía activo, seguía en pantalla. La narrativa de la salida de la telenovela, cualquiera que fuera su causa real, había sido absorbida y superada. Su más reciente tema de ese periodo, si tuviera que decirlo, estaba en el top 5 de las listas de Top Latin Songs. El público no lo había abandonado. El cariño popular, construido a lo largo de más de 3 décadas y más de 38 álbumes, estaba intacto. Y Pedro Fernández decía que lo más importante en su carrera sería la consecuencia de que el público disfrutara su música y la eligiera. Que la gente lo eligiera como artista importante. Esa declaración, en el contexto de todo lo que había pasado, tenía un sabor particular. Porque el público sí lo elegía. El público siempre lo eligió. El público llenó sus conciertos, compró sus discos, cantó sus canciones. Lo que no siempre quedaba claro era si Pedro Fernández se elegía a sí mismo. Si en los momentos de tensión entre lo que él quería y lo que otros esperaban de él, entre su carrera y su matrimonio, entre su imagen pública y su realidad privada, Pedro Fernández tomaba decisiones desde un lugar de libertad auténtica o desde un lugar de concesiones acumuladas que con el tiempo habían llegado a sentirse como elecciones. La historia de Pedro Fernández es, en el fondo, la historia de un hombre que construyó todo sobre sus propios términos, en el único territorio donde tenía control absoluto: el escenario. Desde los 12 años, ese niño que llegó a la ciudad con su talento y su guitarra, supo que el escenario era el lugar donde era completamente él mismo. Donde las reglas las ponía su voz, su energía, su capacidad de conectar con el público. Donde nadie le podía quitar nada ni mandarle a ningún lado. Fuera del escenario, la historia era más complicada. Una industria que en sus inicios intentó moldearle, que le pidió que abandonara su esencia musical a cambio de seguir grabando. Una familia con fracturas dolorosas que emergieron en el momento menos esperado, el día de su propia boda. Una vida matrimonial con momentos de tensión que él mismo reconoció con esa frase que parecía dicha de pasada, pero que no lo era. Y una decisión en octubre de 2014, que hasta hoy sigue generando preguntas. Porque la versión oficial de salud nunca terminó de convencer completamente. Y la versión de los celos, aunque más cargada emocionalmente, tenía demasiado peso circunstancial para ignorarse. Tenía el respaldo de las propias palabras de Pedro sobre su matrimonio. Tenía el respaldo del patrón que emergía cuando se ponían todos los episodios juntos. ¿Lo corrió su esposa de la telenovela como lo había corrido de la casa? ¿O fue Pedro Fernández quien, consciente de lo que estaba en juego, eligió proteger lo que para él tenía más valor? Tal vez las dos cosas son verdad al mismo tiempo. Tal vez esa es la única lectura honesta que se puede hacer de un hombre complejo, de un artista extraordinario, de una persona que vivió gran parte de su vida pública con el mundo mirándolo y gran parte de su vida privada construyendo algo que no quería que nadie viera demasiado de cerca. Pedro Fernández nació con el nombre de José Martín Cuevas Cobb, en Guadalajara, Jalisco. Mas se aferró a una guitarra el día que embargaron su casa.
Le cantó a sus hermanos con lo poco que quedaba, y con eso construyó una carrera que duró décadas, que cruzó océanos, que hizo llorar a Vicente Fernández en un camerino. Pero la canción más difícil que le tocó cantar no fue ninguna del repertorio de José Alfredo Jiménez. No fue el himno nacional en el ring de Julio César Chávez. No fue Si te vas ni yo, el aventurero, ni amiga, por favor. La canción más difícil fue la de encontrar el equilibrio entre el hombre que era en el escenario y el hombre que era cuando las luces se apagaban. Entre el aventurero que nadie podía detener y el esposo que alguna vez durmió fuera de su casa. Entre la imagen y la verdad. Esa distancia, la que existe entre quien somos en público y quien somos en privado, es la que nadie muestra en los discos de platino y en los Grammy latinos. Es la que no aparece en los titulares de los logros. Pero es también la más humana, la más real, la que al final define más profundamente quién es una persona. Y esa es la historia que Pedro Fernández nunca contó del todo. La que salió en pedazos, en frases sueltas, en declaraciones de terceros, en una salida abrupta de una telenovela el 27 de octubre de 2014, que todavía hoy, con todos los elementos sobre la mesa, sigue siendo más una pregunta que una respuesta.